Hola, buen día. Nosotros somos García Gómez, Gabriel Alfredo y González Camacho América Benítez. Les venimos a presentar el tema de transporte de ácidos grasos de parte de la asignatura de bioquímica. En el contenido tenemos una pequeña introducción, el tema de lipoproteínas, qué son, la función, su estructura y algunas características, el transporte como la vía endógena, la exógena y el reverso del colesterol y las conclusiones finales. En primer lugar, empezando con la introducción, tenemos que el metabolismo lipídico va a ser de gran importancia, ya que los lípidos son fundamentales para la vida. Por una parte, el colesterol y los fosfolípidos son constituyentes esenciales en todas las membranas celulares. Por ellos van a ser necesarios para el mantenimiento de la funcionalidad y supervivencia de las células. Además, el colesterol es la base de la síntesis de las hormonas esteroideas, como las suprarrenales, testiculares y ováricas. Por otra parte, los triglicéridos contienen los ácidos grasos que son material energético para nuestro organismo y son el constituyente principal del tejido adiposo. Por ello, son importantes para la reserva energética para mantener la actividad de nuestro organismo en periodos de ayuno. Ambos lípidos, colesterol y triglicéridos, son insolubles en agua y por ello, para su transporte, deben unirse a diferentes proteínas llamadas apolipoproteínas. Con ello van a formar complejas estructuras que van a ser denominadas como lipoproteínas, formadas por colesterol esterificado, triglicéridos en su interior o núcleo y por colesterol libre, fosfolípidos y apolipoproteínas en la periferia o capa externa que le hacen ser miscible en medio acuoso. ¿Pero qué son las lipoproteínas? Las lipoproteínas son complejos macromoleculares constituidos por distintos lípidos y diversas proteínas unidas por enlaces covalentes. Van a transportar todos los lípidos que circulan en el plasma, como colesterol libre y esterificado, triglicéridos y fosfolípidos. Solo una pequeña proporción de los ácidos grasos van a formar parte de las lipoproteínas, ya que la mayoría de ellos se encuentran circulando unidos a la albúmina. Siguiente, por favor. Como ya mencionó mi compañero Gabriel, las lipoproteínas van a estar formadas de dos capas, va a ser un núcleo y una capa externa. Los lípidos no polares, como el colesterol esterificado y los triglicéridos, van a conformar el núcleo hidrofóbico de la estructura lipoproteica, mientras que la superficie hidrofílica está compuesta por grupos lipídicos más polares, como el colesterol libre y los fosfolípidos, ambos intercalados con moléculas proteicas, lo cual permite la solubilidad de los complejos. La fracción proteica de las lipoproteínas está integrada por diferentes polipéptidos específicos denominados apoproteínas, que se van a designar con las letras y números A1, A2, A4, A5, B48, B100, C1, C2, C3, D, E, etc. Las apoproteínas participan en el transporte de los lípidos, en el mantenimiento de la estructura y en el metabolismo de las lipoproteínas. Asociadas a lipoproteínas existen, además, enzimas y proteínas transportadoras de lípidos que intervienen en su transformación a lo largo del metabolismo lipídico y en el cumplimiento de sus diferentes actividades fisiológicas. Siguiente, por favor. La nomenclatura más utilizada para las lipoproteínas se va a basar en la separación por ultracentrifugación a diferentes densidades. Características pues, para cada familia lipoproteica. Las variaciones en la densidad de estas partículas están determinadas por su composición relativa en lípidos y proteínas. Las lipoproteínas también pueden separarse por sus diferencias de tamaño, movilidad electroforética y composición apoproteica. Las principales lipoproteínas, van a ser los kilomicrones, las lipoproteínas de baja densidad o VLDL, las lipoproteínas de densidad intermedia o IDL, lipoproteínas de baja densidad LDL y lipoproteínas de alta densidad HDL. Siguiente, por favor. Estas van a tener vías de metabolismo. Vamos a tener, en este caso, explicar tres. La vía exógena o vía del kilomicrón, la vía endógena o metabolismo del VLDL y el transporte reverso de colesterol o metabolismo del HDL. Siguiente, por favor. Tendremos primero la vía exógena.
digo endógena. La vía endógena recibe este nombre porque transporta lípidos internos o endógenos. Esta vía va a empezar en el hígado y va a distribuir lípidos a los tejidos extrahepáticos. Las lipoproteínas encargadas son las VLDL, que, tras repartir lípidos, pasan a ser IDL y LDL. Para enviar lípidos desde el hígado, los hepatocitos introducen triglicéridos y colesterol a la lipoproteína ApoB100, lo que genera las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL. Estas VLDL son liberadas a la circulación y empiezan su viaje para distribuir lípidos por el cuerpo. En las primeras etapas reciben ApoC2 y ApoE de las HDL. ApoC2 permite activar la LPL endotelial que corta triglicéridos y libera ácidos grasos en los tejidos extrahepáticos. Al perder estos lípidos poco densos, se transforman en lipoproteínas de densidad intermedia o IDL, que son más ricas en colesterol y ya no tenemos el ApoC2. Las IDL retornan al hígado de dos formas. La mitad de las IDL son captadas y endocitadas por los hepatocitos con el receptor de LDL, que une ApoB100 y ApoE. La otra mitad de las IDL entra en contacto con la lipasa hepática, que no necesita ApoC2 y libera ácidos grasos. En el primer caso, las IDL son endocitadas y desaparecen de la circulación, pero en el segundo caso, las IDL siguen en circulación, solo que con muy pocos triglicéridos, reducidas en tamaño y sin ApoE. Esto las convierte en lipoproteínas de densidad baja o LDL, muy ricas en ésteres de colesterol y con ApoB100 como única apolipoproteína. Siguiente, por favor. Las LDL tienen una vida aproximadamente de 3 días, durante las cuales van a ser metabólicamente estables. Durante este tiempo son endocitadas por varios tejidos con el receptor de LDL, que va a unir ApoB100. La mayoría de las células expresan este receptor, pero la captación es especialmente activa en aquellos órganos que usan el colesterol para la biosíntesis, como el hígado para sintetizar sales biliares, las glándulas suprarrenales para la aldosterona o el cortisol, los ovarios para generar estrógenos o los oligodendrocitos para fabricar la mielina. Estos tejidos y otros son los encargados de recolectar y eliminar las LDL de la circulación, por lo que en condiciones de salud, estos tejidos son el destino final de la vía endógena. La vía endógena tiene puntos de control que garantizan un aporte suficiente de colesterol y evitan su acumulación excesiva. La llave de esta regulación son los mismos ésteres de colesterol intracelulares. Cuando su concentración es baja, activan mecanismos para captar más LDL, y cuando su concentración, por el contrario, es alta, cierran la entrada de más colesterol. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos la vía exógena. La vía exógena del metabolismo de las lipoproteínas hace referencia al transporte de los lípidos desde el tubo intestinal al hígado y a las células periféricas, especialmente al tejido adiposo. ¿Por qué decimos que es la vía exógena? Bueno, pues los lípidos van a ser fundamentalmente procedentes de la dieta. Por ello decimos que proceden del exterior y por lo tanto son exógenos. La vía va a comenzar con la digestión de los lípidos, pero esto va a ser un problema, ya que son moléculas hidrofóbicas que no se mezclan con los fluidos celulares, además de ser moléculas de gran tamaño. Para ello, los triglicéridos alimentarios son hidrolizados por las lipasas pancreáticas dentro de la luz intestinal y se emulsionan con ácidos biliares, los cuales son anfipáticos para formar micelas que son captadas por células intestinales a través de un transportador específico FAT-CD36. El colesterol es captado a través de la proteína Niemann-Pick C1-like1 o por sus siglas NPC1L1. Para entrar a los enterocitos, primero es necesario degradar los triglicéridos y los ésteres de colesterol. Los triglicéridos van a ser degradados por la lipasa pancreática a monoacilglicerol y ácidos grasos. Los ésteres de colesterol van a ser degradados por la colesterol esterasa a colesterol libre y ácido graso. Una vez que estos son degradados en moléculas más pequeñas, estos pueden entrar hacia el enterocito, donde nuevamente van a ser condensados
otra vez en triacilglicerol y colesterol éster. Ahora, ¿por qué se vuelven a sintetizar el triacilglicerol y ésteres de colesterol? Pues esto es principalmente ya que su degradación fue dada para el ingreso a la célula, o más específicamente el enterocito. Pero una vez dentro, estos necesitan condensarse nuevamente para entrar al kilomicrón, que posteriormente se irá al vaso linfático, que es el proceso que mencionaremos a continuación. Los enterocitos pueden sintetizar triglicéridos mediante dos rutas fundamentales. Primero está la ruta del monoacilglicerol. Empezando con una molécula de monoacilglicerol, vamos a añadir otras dos por medio de aciltransferasas, teniendo como resultado el triglicérido. Por otro lado, tenemos la ruta del fosfatídico, donde van a actuar varias enzimas como la aciltransferasa y la fosfatasa, donde empezamos con un glicerol 3-fosfato y posteriormente terminamos con un triglicérido. Además, la síntesis de ésteres de colesterol, tenemos que con un acil coenzima A o ácido graso activado y un colesterol libre, por medio de la acil coenzima A colesterol aciltransferasa, formaremos de nuevo los ésteres de colesterol. Entonces, en los enterocitos, el colesterol va a ser esterificado por la unión a un ácido graso mediante la acción de la enzima acil colesterol transferasa junto a los triglicéridos sintetizados en la célula intestinal y se van a unir a la ApoB48. Esta apolipoproteína es exclusiva de los kilomicrones y además se va a unir por la ApoA1 por acción de la proteína de transferencia microsómica. Y se van a formar los kilomicrones, que posteriormente las proteínas del grupo cuatomere-2 o COP2, como SAR1A y SAR1B, son esenciales para el transporte del kilomicrón al aparato de Golgi. Y posteriormente estos van a ser secretados al vaso linfático. Los kilomicrones formados en las células intestinales son secretados hacia la linfa intestinal y posteriormente hacia la circulación general, donde van a experimentar múltiples cambios, principalmente por la acción de la enzima lipoproteína lipasa o LPL, enzima localizada en el endotelio vascular de muchos tejidos. La acción fundamental de la LPL es hidrolizar los triglicéridos localizados en el interior de los kilomicrones, con liberación de ácidos grasos libres que serán captados por diversos tejidos, fundamentalmente por el tejido graso y el tejido muscular estriado. En estos tejidos se van a oxidar y van a producir energía o se almacenarán tras ser esterificados de nuevo, formando triglicéridos, contribuyendo así a mantener los depósitos grasos. Los kilomicrones, por la acción de la LPL, van a disminuir progresivamente su contenido en triglicéridos y van a ser modificados por transferencia de colesterol y fosfolípidos con las HDL, por acción de la proteína transferidora de ésteres de colesterol, o CETP, y la proteína transferidora de fosfolípidos, o FLTP, y por intercambio de apoproteínas con la HDL, enriqueciéndose los kilomicrones en ApoE y ApoC2, transfiriendo el ApoA1. Las partículas resultantes son de menor tamaño, empobrecidas en triglicéridos y ricas en ésteres de colesterol y con ApoE, y se denominan kilomicrones remanentes. Estas partículas son retiradas rápidamente de la circulación tras unirse en el hígado a los receptores, proceso donde interviene la ApoE. En el hígado existen diversos receptores hepáticos y moléculas capaces de captar kilomicrones. Como consecuencia de este proceso de captación, los kilomicrones, en situaciones con un metabolismo normal, tras 4 a 6 horas, van a desaparecer prácticamente el torrente circulatorio y tras 10 horas de ayuno han desaparecido totalmente. Por otro lado, tenemos la vía reversa del colesterol. El colesterol depositado en las células o en la pared arterial no puede ser destruido porque no tenemos ninguna enzima capaz de su catabolismo o destrucción. Por ello, se quedará allí depositado. El único mecanismo de eliminar el colesterol es a través de las HDL. Su función en el transporte del colesterol es la extracción y vehiculización del colesterol tisular hasta el hígado, proceso al cual vamos a denominar como el transporte inverso del colesterol. Las partículas de HDL nacientes son sintetizadas
por el intestino, el hígado y directamente en plasma desde los kilomicrones. Las partículas de HDL recién formadas tienen una estructura discoidal y contienen ApoA1 y fosfolípidos y captan en los tejidos periféricos a través de la membrana celular colesterol no esterificado y fosfolípidos. Este proceso de captación de colesterol en las células periféricas se realiza a través de un casete proteíco de unión a ATP A1 y G1. Situado en la membrana celular, también interviene el receptor de membrana scavenger tipo B1. El eflujo o transporte extracelular del colesterol es vital en la homeostasis del colesterol y la evolución de aterosclerosis. Tras la incorporación del colesterol en la partícula naciente de HDL, esta se va a hacer esférica. El colesterol es esterificado por la lecitincolesterol aciltransferasa y las HDL van a enriquecerse en lípidos y diversas apolipoproteínas por intercambio en la circulación con VLDL y kilomicrones. Estas HDL enriquecidas en colesterol y apolipoproteínas son captadas por los hepatocitos por una vía indirecta y una directa a través del receptor de membrana SRB1. Las HDL pueden ser también captadas por otros receptores, aunque su papel fisiológico no es bien conocido. Finalmente, el colesterol hepático que ha llegado por la captación de las HDL se ha reutilizado para la síntesis de las nuevas VLDL y el resto será excretado desde los hepatocitos por vía biliar como ácidos biliares o colesterol a través de cotransportadores. Como conclusión, tenemos que la importancia de las lipoproteínas como medio de transporte es evidente por el hecho que evita patologías y enfermedades graves del hígado, dado que este es el lugar principal de la síntesis de apolipoproteínas. Sin ellas, todos los lípidos que originalmente se dirigen hacia la periferia se quedan acumulados. Las vías son tan precisas que algún cambio, por mínimo que sea, nos puede llevar a un descontrol, afectando desde la secreción de hormonas, la excesiva producción de radicales libres que, como bien sabemos, solo nos envejecen, nos puede provocar un hígado graso, una cirrosis hepática, entre otros, como también una arteriosclerosis. Esto sería todo por nuestra parte. Esperemos que les haya gustado y les haya resuelto las dudas. Gracias. Aquí les dejamos nuestras referencias.